Hola, aquí Fernando Raúl. Hoy vamos a estar hablando de un tema de suprema importancia para la astrología de la India y es la relación entre los elementos y los planetas. Para los que no sepan qué son los elementos, los invito a que vean mi video anterior respecto a los elementos o como se dice en sánscrito los Panchamahabhuta, los 5 grandes elementales, donde exploro a profundidad la naturaleza de cada uno de los elementos. Ahora bien, aquí vamos a estar repasando cómo los planetas se relacionan a los elementos. Y es la idea de que cada planeta en la astrología de la India rige uno de los 5 elementos, a excepción obviamente de las 2 luminarias y los 2 nodos lunares, o los Chayagraha, o planetas lóbregos o sombríos. Es decir, la Luna y el Sol no rigen ninguno de los 5 elementos, pero por naturaleza el Sol va a ser fuego y la Luna va a ser agua. Y de dicho modo, los nodos no van a regir ningún elemento, no obstante siempre van a estar relacionados al elemento del regente donde estén colocados en la carta y obviamente al Rashi donde estén colocados. Ahora bien, veamos qué planetas rigen qué elemento. Para eso veamos qué tiene que decir Brihadarashara Shastra, la Biblia de la astrología de la India. Los compuestos primordiales, los Panchabhutas o los 5 elementales, fuego, tierra, éter, agua y aire, son respectivamente gobernados por Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Aquí lo tenemos. Repasemos. El éter o Akasha lo va a regir Júpiter y este se relaciona al espacio donde se van a desenvolver los otros 4 elementos que obviamente son más obvios para los humanos. El aire o Vayu lo va a regir Saturno, el cual se relaciona a las ideas, a los conceptos mentales. El fuego, Agni, lo va a regir Marte, el cual se relaciona a los instintos, a los llamados. El agua, Jala, lo va a regir Venus, el cual se relaciona a las emociones. Y finalmente, la tierra, Prithvi, lo va a regir Mercurio, el cual se relaciona a la materialidad del mundo concreto. Y aquí lo tenemos. Júpiter, éter, Saturno, aire, Marte, fuego, Venus, agua y finalmente Mercurio, tierra. ¿Ok? Y hay que recordar, Júpiter rige el éter, que se relaciona al orgón, a la kasha, puede ser prana también. Y es básicamente la idea de que ese elemental, ese éter, ese espacio, va a crear el ámbito para que los otros 4 elementos, a través de los 4 planetas subsiguientes, se desenvuelvan en el mundo concreto. Y los elementos y los planetas tienen una profundidad casi infinita. Podemos estar ponderando y meditando en este tema por mucho tiempo, como yo lo he hecho en mi tiempo libre. No obstante, una buena manera de entender los elementos y los planetas es a través de 3 ciclos en específico de los elementos. Y estos 3 ciclos de los elementos se basan en las 3 cualidades primordiales, que son las 3 gunas. Si no saben qué son las gunas, los invito a que vean mi video respecto a las gunas donde exploramos ese concepto de la ciencia védica. Pero repasando, las 3 gunas lo son Rajas gunas, Tamas gunas y Sattva guna. ¿Okay? Tama guna es la inercia, es la ausencia de movimiento, es cuando no hay nada, la quietud. Opuesto al Tamas gunas es el Rajas gunas, así que si estamos hablando de quietud, lo opuesto es la acción, es la actividad, es el movimiento y eso es Rajas gunas. Y de dicho modo, Sattva guna es el balance entre la inercia y la acción, es el balance, es la perfección, es el camino a la iluminación. Y aquí podemos ver cómo estas 3 cualidades primordiales se van a expresar en los siguientes ciclos de los elementos. Primero tenemos el ciclo generativo, que se basa en el Rajas, que es la creación a través de los elementos. Subsiguientemente tenemos el ciclo degenerativo, que se basa en Tamas gunas, que es la descomposición a través de los elementos. Y finalmente tenemos el ciclo de vida,
que es a través de Sattva Guna, que es el balance de la vida a través de los elementos. Obviamente esto tiene alusión al Trimurti, que es la tríada sagrada de la ciencia védica. Sattva Guna siendo Vishnu, el conservador, Tamas Guna siendo Shiva, el destructor, y Rajas Guna siendo Brahma, el creador. ¿Ok? Empecemos primero con el ciclo generativo. Y básicamente el ciclo generativo es el esquema por el cual un elemento crea otro elemento, subsiguientemente creando una cadena de 5 puntos ad infinitum. Y empezamos obviamente con el planeta que habíamos mencionado, que crea el espacio para que se desenvuelvan los otros 4 elementos, que era Júpiter, que rige el éter. ¿Ok? Y empezamos. El éter crea el espacio para que el aire corra y sople. El aire crea la combustión para que el fuego nazca. El fuego crea el vapor para que la humedad y subsiguientemente el agua nazca. Y el agua se almacena para que a través de la cohesión se cree la tierra. Y subsiguientemente la tierra crea la seguridad material para que nazca un deseo por algo más, la fe de Júpiter, creando ese balance de 5 puntos. Es decir, el éter crea el aire crea el fuego crea el agua y el agua crea la tierra y la tierra subsiguientemente da paso al éter nuevamente para que empiece ese ciclo generativo de energía. Y así lo podemos ver con los planetas. Júpiter va a afectar a Saturno, Saturno va a afectar a Marte, Marte a Venus, Venus a Mercurio y Mercurio a Júpiter en términos de energías de Panchamahabhutas o los 5 grandes elementales: éter, aire, fuego, agua y tierra. Ese es el ciclo de creación. La fe de Júpiter da paso al deber de Saturno. El deber de Saturno da paso a la actividad con propósito de Marte. La actividad con propósito de Marte da paso a la satisfacción de deseos y de metas de Venus. Y la satisfacción de deseos y metas de Venus da paso a la seguridad material de Mercurio. Y subsiguientemente la seguridad material de Mercurio da la base para que resalte y nazca algo más por algo ulterior, que va a ser nuevamente la fe de Júpiter. Y aquí podemos ver el ciclo creativo de los elementos, el ciclo, disculpen, generativo que crea, el ciclo generativo de los elementos, como A crea B, B C, C D, D E y subsiguientemente E A. Ya tenemos eso claro. Ahora veamos el ciclo degenerativo. Si el primero era basado en la cualidad creativa del Rajas Guna, lo opuesto al Rajas Guna es el Tamas Guna, que es la inercia, es la destrucción. En este caso, el ciclo degenerativo que crea la disolución, disculpen, de los elementos. Y va a ser el mismo ciclo creativo, pero al revés, ¿ok? De la misma manera que un elemento crea a otro elemento, este mismo elemento también lo destruye. Así que, como mencionamos, la secuencia va de manera inversa, es decir, el mismo elemento que crea el otro elemento también tiene el potencial de asolarlo. Es decir, la mano que te da de comer también tiene el potencial para hacerte desaparecer. Veamos cómo funciona esto. Recordando el esquema anterior, ahora lo vamos a cambiar un poco. La tierra se disuelve en el agua. El agua se evapora con el fuego. El fuego se apaga con el aire. El aire se aquieta con el éter y el éter se abarrota con la tierra. Es decir, la fe de Júpiter controla el deber de Saturno. El deber de Saturno controla la acción con propósito de Marte.
La acción con propósito de Marte controla la satisfacción de deseos y metas de Venus. La satisfacción de deseos y metas de Venus controla la seguridad material de Mercurio. Y la seguridad material de Mercurio controla la fe de Júpiter. Aquí podemos ver cómo un elemento le pone freno, es decir, sacia el apetito de otro elemento en términos de los planetas. Vamos a explorar más este ciclo degenerativo para que entiendan las ramificaciones de los planetas en relación a los elementales con este esquema. La seguridad de Mercurio es saciada por la discreción de Venus. Es decir, Venus va a determinar cuánto es suficiente en términos de seguridad. Por ejemplo, Mercurio va a querer almacenar riqueza, va a querer vivir en una casa segura, va a querer tener dinero, va a querer tener botes, va a querer tener carro. Pero Venus va a determinar cuánto va a ser suficiente en términos de satisfacción. Es decir, esta casa no es muy grande, pero me satisface. Este salario es suficiente, así que me satisface. De dicho modo, vamos a ver que si Venus no tuviese ese freno, Mercurio estaría acaparando muchas cosas. Como dicen en inglés, sería un hoarder, tendría una casa llena de porquerías materiales. Venus es el que pone freno a eso. Así que podemos ver cómo el ciclo de desilusión no necesariamente es negativo. Y aquí podemos ver otro ejemplo de cómo Tamasguna no siempre va a ser pésimo y maléfico para uno. Continuemos. De dicho modo, la satisfacción de Venus es saciada por la actividad de Marte. Marte va a determinar cuánto es suficiente en términos de placer. Venus va a decir, wow, me quiero comer este mantecado se dice en Puerto Rico, me quiero comer este helado de fresa porque tengo mucha hambre. Wow, quiero tener sexo con esa mujer y con esa mujer a la misma vez, en el mismo sitio y después con esa y la otra a la misma vez y las cuatro a la misma vez. Quiero viajar, quiero comprarme ropa, quiero comprarme prendas. Venus va a determinar cuáles van a ser nuestras metas, cuáles van a ser nuestros deseos. Pero Marte va a poner freno porque Marte va a determinar qué es necesario para activar y tener actividad con propósito, porque de lo contrario todo sería una vida hedonista, carpe diem, sin propósito, ¿verdad? Ese es el problema que pasa con la gente que tiene mucho dinero, que es millonaria, que lo tiene todo a su disposición, no tienen que pasar el trabajo y subsiguientemente esto va a llegar al letargo, va a llevar a la desilusión, a la pérdida por la sobresaturación de placeres de Venus. Y Marte va a poner freno a eso, ¿ok? Subsiguientemente, la actividad de Marte es saciada por el deber de Saturno. Saturno va a determinar cuánto es suficiente en términos de energía. Marte va a querer hacer cosas, quiero hacer esto, quiero darte un puño a ti, quiero triunfar acá, quiero comprarme esto, quiero matar a esta persona, quiero construir algo, quiero arreglar esto. Marte va a disparar esa energía, ese brío a por doquier, porque es el imperio de la voluntad, y va a querer hacer muchas cosas, como el fuego, el llamado. Pero Saturno lo va a controlar, porque Saturno le va a dar el deber. Esa energía va a estar encaminada a algo con propósito, a algo con deber, porque de todo lo contrario nos desgastaríamos, gastaríamos nuestra energía en empresas inmediatas basadas en la lógica inmediata de Marte, el cual ve inmediatamente en lo que está al frente de él, pero no ve en la lógica ulterior como es la lógica de Mercurio. Y Saturno, que es el aire, va a calmar ese fuego, ¿ok? Subsiguientemente, el deber de Saturno es saciado por la fe de Júpiter. Júpiter va a determinar cuánto es necesario o cuánto va a ser suficiente, disculpe, en términos de dureza, ¿ok? Si tenemos un Saturno muy excesivo, van a haber problemas, porque todo va a ser disciplina, todo va a ser deber.
hay que hacer esto, no importa quién muera, no importa quién esté enfermo, todo es serio, todo es tristeza, todo va a morir. Y ese es Saturno. Y Júpiter lo va a calmar, ¿ok? Porque de lo contrario, Saturno sería muy fuerte, sería muy lóbrego sobre las personas, sobre nuestro entorno. Y es la fe de Júpiter que le va a dar propósito a ese deber. Porque sería ver todo lo negativo, todo lo pésimo en la vida, todo lo triste, todo lo negativo nuevamente. Y Júpiter, que es el gran optimista, le va a saciar esa energía, digamos, un poco pesada a Saturno. Y finalmente, la fe de Júpiter es saciada por la seguridad de Mercurio. Mercurio va a determinar cuánto es suficiente en términos de creencia. Si tenemos un Júpiter muy salvaje, será un fanático religioso. Esto no se puede hacer porque es en contra de la Biblia. Esto no se puede hacer porque es en contra de los mandamientos. Esto no se puede hacer porque es en contra de la ley Sharia. Así es como se manifiesta un Júpiter fuera de control, un fanático, un celota, un loquito, ¿ok? Y estamos hablando obviamente de religión, pero puede ser cualquier otra cosa. Muchas veces hoy en día confundimos lo que es el fanatismo religioso con fanatismo en general. Puede ser un fanático del ejercicio. No se puede comer después de las 6 de la tarde. Tienen que hacerse 3 comidas al día con 200 calorías cada uno y quemar 1000 al día. O sea, una estupidez lo que acabo de decir. Pero tenemos que ver que el fanatismo no solamente se restringe a la religión y a la filosofía, es meramente la manera de creer, la manera de manifestar las filosofías de uno, y estas pueden ser materiales, pueden ser espirituales, etcétera, etcétera. Puede ser hasta un ateo, un marxista, que esa es la religión de la modernidad, ¿verdad? La idea de que no existen género, no existe la idea de jerarquía, el patriarcado, esto y lo otro, el feminismo, esto es malo. Esa es otra expresión de fanatismo. Y Mercurio va a saciar ese fanatismo porque va a crear la materialidad necesaria para calmar esos bríos espirituales, ¿verdad? Coge, como dice el anuncio, como un sneaker, tranquilízate. O sea, es la idea de cómo la materialidad va a satisfacer esas ideas filosóficas. Es por eso que algunas veces uno puede ser muy fanático y se lanza en una experiencia material concreta que cambia su opinión, ¿verdad? Y aquí podemos ver el ciclo degenerativo, o mejor dicho, el ciclo de descomposición de los elementos. Si el ciclo de creación creaba cada uno, el ciclo de descomposición lo va a hacer al revés. De dicho modo, hay que mencionar también que el exceso o el déficit de un elemento va a ocasionar problemas, ¿ok? Por ejemplo, el exceso de un elemento destruye el elemento anterior que lo produce y lo controla, y al hacerlo se autodestruye. Por ejemplo, demasiado éter en una persona va a demostrar demasiada espiritualidad, probablemente fanatismo, como hemos visto anteriormente, va a tener demasiada fe, va a ser demasiado grande. ¿Y qué produce el éter? Lo produce la Tierra. Así que va a tener un efecto en la Tierra, va a destruir la Tierra si no hay un balance. Y mucha espiritualidad, fanatismo y mucha fe va a causar que esta persona deteste las cosas materiales, va a detestar las cosas mundanas, va a tener cierta antipatía a las cosas relacionadas al dinero, relacionadas a la seguridad, y en gran medida va a obviar las pequeñeces del día a día, las obligaciones del día a día. Es decir, esta persona va a actuar como: no puedo hacer eso porque eso es en contra de mis creencias espirituales. No puedo comer carne, no puedo salir los sábados, no puedo ver a una mujer sin se cubra. Y esto obviamente va a causar problemas, porque si una persona no se adapta, no es un poco pragmático ante las realidades del mundo material, pues va a tener problemas con sus obligaciones materiales. Este tipo de persona fanática va a tener problemas en su trabajo, va a tener problemas consiguiendo dinero, va a tener problemas pagando sus deudas de luz, sus deudas de agua, va a tener problemas pagando
su comida, su hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la seguridad material va a estar afectada. Es por eso que muchas veces estas personas que son muy fanáticas no encuentran una manera de sustento del día a día porque tienen demasiado éter y eso causa que la tierra se afecte, ¿ok? Y de dicho modo, como dijimos anteriormente, a contrario a un exceso, también existe lo que es el déficit de un elemento, ¿verdad? Y el déficit de un elemento va a crear exceso del elemento que lo produce y lo controla. Es completamente lo opuesto. Por ejemplo, tomemos este mismo ejemplo del éter y la tierra. Muy poco éter va a demostrar una persona escéptica, una persona con muy poca espiritualidad, una persona con muy poca fe que probablemente no va a creer ni en la luz eléctrica, ¿verdad? Y esta persona va a ser, yo no creo en eso porque realmente yo no veo qué me afecta a mí creer en Dios, yo creo que Dios no existe, yo no sé si eso del vegetarianismo es positivo. Yo no entiendo a las personas religiosas que creen en un hombre invisible, que no hacen ciertas actividades los sábados. Esto va a demostrar un sobreénfasis en la tierra, ¿verdad? Como es poco éter, la tierra se va a expandir, ¿ok? Porque se va a quedar ahí, no va a producir éter. Y eso va a crear demasiada atención, demasiado apego en las cosas materiales, en el dinero, en la seguridad material. De la misma manera va a ser muy meticuloso con sus cosas materiales y muy exigente con las cosas del día a día. Estas personas usualmente, ¿verdad? No siempre, pero van a tener demasiada tierra. Probablemente sean ateos, sean agnósticos, no crean en otras personas, no tengan fe. No necesariamente tengan que ser ateos o agnósticos, son personas que meramente no creen en nada. Y eso lo que va a demostrar es que esa persona va a recaer más en las cosas materiales, va a ser más empírico. Estas son las personas que van a tener que sentir las cosas, van a tener que tocarlas, van a tener que verlas, van a tener que olerlas, ¿verdad? Haciendo referencia a las llanendrillas y a las carmendrillas que ya hemos discutido en otros videos. Y podemos ver ahí esa dinámica del fenómeno del exceso de un elemento y el déficit de un elemento. Aquí tratamos el ejemplo del éter y la tierra, pero eso puede expresarse en cualquiera de los 5 elementos con el elemento que lo produce, ¿verdad? Y lo controla. De dicho modo, hay que recordar una paradoja interesante respecto a esta dinámica de los elementos y los planetas. Como pudimos ver en los ejemplos, un desbalance va a causar problemas. Pero miren esta paradoja. Todos tenemos algún tipo de desbalance en los elementos en nuestras vidas, ¿verdad? A veces es un elemento, a veces es un desbalance con el elemento de la tierra, a veces con el fuego, a veces con el éter, a veces con el aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es una de las condiciones de la vida humana, esa es una de las condiciones por las cuales estamos encarnados, ¿verdad? Estamos trabajando esos desbalances y tenemos que alcanzar el balance. Pero ¿qué pasa? Realmente no hay un balance perfecto porque el balance perfecto simbolizaría la quietud, la falta de actividad. En cierta manera sería como alcanzar un nirvana, ¿verdad? Pero no es una quietud tamásica, es una quietud sátvica y realmente nadie va a estar a ese nivel tan alto de desarrollo espiritual. Así que siempre va a haber un desbalance u otro, ¿ok? Y si ese desbalance es demasiado, va a haber enfermedad, va a haber cierta patología, ¿ok? Si ese balance está ahí, pues esa persona va a tener una actitud más sátvica, una vida más balanceada, pero jamás y nunca va a estar perfectamente balanceada, a menos que estemos hablando de un iluminado o un brahman que ha llegado al punto de iluminación completa, ¿verdad? Ya vimos el ciclo generativo, el ciclo degenerativo, ahora veamos el ciclo de vida. Y el ciclo de vida se va a basar mayormente en el prana, que es la energía vital. Y el prana hace alusión al ki japonés, que hace pues alusión también a la serie de anime de Dragon Ball Z, en el nivel de pelea ese era el ki. Pues aquí el prana es básicamente la energía que vitaliza el cuerpo, ¿ok? Y el ciclo de vida, el ciclo sátvico de los elementos, se relaciona mayormente a la Ayurveda o la ciencia védica de la medicina y la nutrición. Y a diferencia de los 2 ciclos anteriores, este ciclo va a comenzar con el aire. ¿Por qué? Porque aunque el prana lo crea el éter,
los seres humanos inhalan el prana a través del viento, ¿verdad? Ahí inhalé prana. Eso es pranayama, una versión bien mediocre, pero lo estoy haciendo rápido por cuestión del video, pero son ejercicios de prana con la respiración. Y así por el estilo, hay un mundo que podemos explorar con el prana, ¿verdad? Y como mencionamos, es el aire el que absorbe, disculpe, es a través del aire que el cuerpo humano absorbe el prana. Así que va a ser que el aire va a revitalizar el agua en el cuerpo, el agua va a revitalizar el prana en el cuerpo, el prana va a revitalizar el fuego y el fuego va a revitalizar la tierra. Y todo esto son dinámicas que se llevan dentro del cuerpo humano. Y de la misma manera que los ciclos anteriores, un elemento débil va a demostrar una patología o una conducta en el cuerpo humano que va a estar complementada por el exceso de otro elemento para satisfacerlo, ¿verdad? Y veamos cómo funciona esta dinámica. Por ejemplo, un Saturno débil, que es aire, va a demostrar una persona con mucho miedo. Y para contrarrestar esa energía se va a necesitar más tierra, es decir, un Mercurio fuerte, la idea de mayor seguridad material para contrarrestar ese miedo. Ay, tengo miedo que no voy a tener trabajo, que no voy a tener comida, porque no voy a tener dinero. Pues lo que va a hacer Mercurio es que va a satisfacer mayores cosas materiales para no tener ese miedo. De dicho modo, un Venus debilitado, o mejor dicho, poca agua, va a crear insatisfacción general y mucha debilidad ante las vicisitudes y dificultades que se presenten. Eso va a crear mayor aire, mayor Saturno, que va a ser mayor desapego. Es la idea de que, ay, yo no me quiero meter en esta relación ni quiero hacer esto porque sé que no me voy a satisfacer y sé que no voy a tener la capacidad para bregar con la presión. Así que sencillamente me voy a desapegar de toda esta situación y voy a ignorarla para así no confrontar mis debilidades. Eso es un ejemplo. Subsiguientemente, poco prana o un Júpiter débil va a demostrar poca fe. Así que hay que contrarrestarlo con un Venus más fuerte, más agua, que es la mayor complacencia con la vida. Es la idea de que, wow, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, así que me voy a tener que satisfacer y voy a tener que encontrar complacencia con las cosas pequeñas de la vida. Por ejemplo, yo no entiendo, yo no le encuentro razón a la existencia, venimos aquí para sufrir porque estoy aquí y nada me hace sentido. Pues yo meramente voy a jugar golf, voy a coleccionar sellos, voy a jugar Pokémon para así sentirme satisfecho con las cosas pequeñas y así no tener que lidiar con este Júpiter débil o poco éter. De dicho modo, un poco fuego o un Marte debilitado va a demostrar poca capacidad para darse a respetar. Que a la misma vez se va a contrarrestar con un Júpiter o un éter más fuerte que va a ser más suerte y sabiduría en la vida. Por ejemplo, este no es tan malo, es la idea de que, wow, me abusan, mi jefe me abusa, mis padres me abusan, mi pareja me abusa, la gente con quien yo estoy me abusa, no me voy a respetar, pero a la misma vez yo tengo la sabiduría y tengo la buena suerte de irme por los lados, de no tener que afrontarlo y de que la vida me da mayor suerte para sobrepasar estas vicisitudes en términos interpersonales, ¿verdad? Y finalmente tenemos el caso de poca tierra o un Mercurio debilitado. Esto va a demostrar incapacidad en el manejo de las cosas. Es decir, esto va a demostrar incapacidad para lidiar con el día a día de la vida, ¿verdad? Esto va a crear mayor fuego, es decir, un Marte más fuerte, que lo que va a ser un Marte más fuerte para pelear. Este es bien interesante, la idea, ay, se me olvidó esto, ay, no pude hacer lo otro, wow, tengo responsabilidades, y viene alguien y te dice, ¿por qué no hiciste eso? Cállese la boca, yo puedo hacer lo que me da la gana. Ese tipo de cosas, de cómo la incapacidad de uno para lidiar con el día a día, con el nitty-gritty, como dicen en inglés, va a estar contrarrestado por este mayor brío, este mayor imperio de la voluntad, para meramente apaciguar o batallar contra esos elementos que van
van a ir en contra de esa presión para que uno rearregle su vida, ¿ok? Y aquí tenemos los tres ciclos: el ciclo generativo, el ciclo degenerativo y finalmente el ciclo de vida. Ahora, veamos cómo se expresa esto en una gran gráfica que he creado con millones de dólares. ¿Les gustó ese truco? Aquí tenemos una pizarra. Vamos a explicarla paso por paso para que entiendan los tres ciclos de los elementos en relación a los planetas. Primero que nada tenemos estos 5 círculos aquí en la pizarra. Cada círculo representa un planeta con los diferentes elementos que rigen respectivamente. Tenemos a Júpiter, que rige el éter o el akasha. Tenemos a Saturno, que rige el aire o vayu. Tenemos a Marte, que rige el fuego o agni. Tenemos a Venus, que rige el agua o yala. Y finalmente tenemos a Mercurio, que rige la tierra o Prithvi, ¿ok? Y aquí podemos ver cómo los elementos y los planetas interactúan uno con los otros para crear los 3 ciclos de los elementos que hemos hablado hasta el momento. Y cada uno de estos ciclos, como hemos hablado, se relacionan a una de las gunas. Aquí podemos ver que las líneas anaranjadas van a ser el ciclo generativo rayásico de los elementos. Las líneas rojas van a ser el ciclo degenerativo tamásico de los elementos. Y finalmente, las líneas verdes van a ser el ciclo de vida sátvico de los elementos. Vamos ahora uno por uno describiendo cada uno de estos 3 ciclos. Primero, el ciclo rayásico, el que crea, el que activa. Y tenemos aquí que empieza con éter. El éter crea el aire crea el fuego crea el agua crea la tierra y la tierra finalmente crea el éter para volver a ser el mismo círculo, la misma estrella en este caso otra vez. Ahora bien, el ciclo degenerativo es el mismo que el generativo, pero al revés. El mismo elemento que crea un elemento tiene el potencial de destruirlo. Y esto es sencillo. El éter creaba el aire creaba el fuego creaba el agua creaba la tierra creaba el éter. Pero de la misma manera, el éter tiene el potencial de destruir el aire tiene el potencial de destruir el fuego tiene el potencial de destruir el agua y el agua tiene el potencial de destruir la tierra y la tierra tiene el potencial de destruir el éter, y así continúa el ciclo. Como hemos hablado anteriormente, nada es perfecto, ninguno de nosotros tiene un balance esencial entre estos 5 elementos. El que lo tenga es un iluminado, está en nirvana, siempre va a haber un desbalance. Ahora bien, un desbalance demasiado grande va a crear una patología, va a crear una enfermedad. Un desbalance bajo control será algo normal, algo bajo control. Lo idóneo es que siempre estemos al tanto de los elementos y de que siempre tiene que haber un deseo, un empeño de siempre aspirar a cierto balance dentro de nuestras capacidades y de nuestra propia capacidad para ejercerlo, ¿verdad? Y finalmente tenemos el ciclo de vida sátvico, el cual rige el prana en el cuerpo y rige la regeneración de los elementos dentro de nuestro cuerpo. Y empieza con el aire, porque aunque el éter es el primero en el ciclo creativo y degenerativo, en el ciclo de vida el aire va a ser el comienzo, porque nosotros mayormente inhalamos prana a través del aire. Y el aire va a generar el agua va a generar el éter va a generar el fuego va a generar la tierra y la tierra nuevamente va a generar el aire, ¿verdad? Y así es como se regeneran los diferentes tejidos y los diferentes elementos dentro del cuerpo. En adición a eso, en esta pizarra tenemos también aquí diferentes palabras claves para describir la relación entre el elemento y el planeta que lo rige. El éter se va a relacionar siempre a la fe de Júpiter, que va a crear el deber de Saturno, que a la misma vez lo puede destruir. El deber de Saturno a la misma vez
crea, pero puede destruir la acción con propósito de Marte. La acción de propósito de Marte puede crear o destruir a la misma vez la satisfacción de deseos y metas de Venus. Y la satisfacción de metas y deseos de Venus puede crear y destruir a la misma vez la seguridad material de Mercurio. Y finalmente, la seguridad material de Mercurio puede crear y destruir a la misma vez la fe de Júpiter. Y finalmente, les puse aquí los simbolitos alquímicos para los diferentes elementos, ¿verdad? Esto no es de la tradición védica, pero nos ayuda a entender mejor los símbolos, ¿verdad? El éter es la estrella de David, a veces es un círculo también, el agua es un triángulo para abajo, la fuerza femenina primaria, el fuego es un triángulo para arriba, la fuerza masculina primaria, y subsiguientemente tenemos la tierra, que es un triángulo para abajo, pero con una línea abajito, esa es la fuerza secundaria femenina, y tenemos aquí el aire, que es un triángulo para arriba con una línea arribita, esa es la fuerza secundaria masculina, ¿verdad? Y aquí podemos ver ya cómo los elementos se van a relacionar en términos de polaridad, en términos de género, ¿verdad? En energía, ¿verdad? El aire y el fuego generalmente van a ser masculinos, el agua y la tierra generalmente van a ser femeninos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en un futuro en los signos zodiacales, ¿verdad? El éter, pues, realmente no es ni hombre, ni femenino, ni masculino, porque, como habíamos mencionado, crea el espacio para que los diferentes elementos se manifiesten. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like. Si no se han suscrito a Fernando Raúl Astrology, háganlo ahora. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología en español en YouTube. Y de dicho modo, si desean bajar su reporte astrológico personalizado y ver todas mis consultas astrológicas, no duden en visitar mi website, fernandoraulastrology.com. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl siempre a la orden. Cuídense.